vamos con eso. Bueno, ¿vamos con el tubazo o vamos con los del TPS? No, vamos con el tubazo. Se cayó esta avioneta, o que fue un helicóptero en el Hatillo. Sí. ¿Qué pasó? ¿Quién era esa gente? Es cierto que estaban en una misión, una avioneta. Es cierto que estaban en una misión un poco privada. Porque te habían mandado a hacer una cosa con una gente que tiene un amante. ¿Qué? Estos 3 militares, sí, porque tú sabes que habían tumbado una avioneta de un señor que encontró a la esposa con uno de sus amantes que era militar. Entonces el señor, para desaparecerlo, usted sabe quién, que sale con una situación, un bate, una cosa. El del Entonces mazo. resulta que lo desapareció porque le consiguió el amante. Pero resulta que estos forman partes muy cercanas de Diosdado Cabello, por lo que estas personas estaban, ¿cómo podemos decirles para que entiendan? Estaban en contraposición de todas las normas que se están llevando a cabo con el tema de las Fuerzas Armadas, y como ellos no estaban de acuerdo en muchas situaciones y tienen mucho conocimiento porque son de alto rango, bueno, resulta que usted se montó, usted agarró y tiene orden y registro para que boom. Pero lo más cumbre del caso es que dicen que el piloto, mira, y eso está confirmado por una gente pesada de los militares que se sabe que no están de acuerdo con el régimen. Entonces esto fue mandado a ejecutar, para que me entienda. Esto no fue confirmado por gente del régimen, de militares reales. Ya va, esto está muy fuerte. Tú me estás diciendo que estas 3 personas que estaban en la avioneta eran allegados a Maduro, pero no estaban de acuerdo con lo que Maduro está haciendo, porque Maduro es la cabeza del régimen. ¿Sí o no? Exacto. ¿Ok? Pero resulta que los señores tienen quien los defienda. Y esto fue totalmente mandado, es decir, la avioneta no se cayó. No, eso fue mandado porque militares muy cercanos que tienen experticia en el tema, fue mandado para, como dice, desaparecer a esta gente, como en diciembre mandaron a desaparecer otros 16. Entonces están, como dice, si usted está en contra, entonces a usted le toca, como dice, la desaparición. Aquellas 16 almas que hablamos en su momento, que clamaban, como dice, justicia, porque andan en el limbo, ahora se le suman estos 3 más, que es de una sola persona que dijo, bueno, como están en contra, simplemente hay que desaparecerlos. Es fuerte la situación, pero hay que decirlo tal cual, porque se está confirmado por unos militares. Que no específicamente. Lo paro un momento porque es que me estoy quedando flipando con Gustavo Vidente, con el tema que yo creo que, bueno, pues ha despertado un interés por el misterio que rodea precisamente a esta avioneta, a este avión estrellado en el que mueren 3 militares relacionados en este caso con Diosdado Cabello. Y ayer decíamos algunas teorías y parece, según la versión de Gustavo Vidente, que alguna podría tener parte de razón. No son ya teorías de la conspiración, podríamos estar hablando de teorías reales. Y efectivamente da bastante que pensar. Vamos a seguir oyéndolo para que lo desarrolle, pero creo que estamos ante un momento muy fuerte, un suceso que coincide además con lo que ocurrió en Washington. No sé, ¿creéis en las casualidades, el destino? En fin, yo creo un poquito más en la razón, y a mí esto me parece estoy de acuerdo con una de las teorías que se barajaban ayer de cierta falsa bandera. Ya sabéis un poco lo que es. Están con el régimen, pero que están ahí, bueno, tú sabes, aguantados. Espérese un momento, porque yo tengo un audio de alguien que se quejó y que según los runrunes estaría directamente involucrado. Vamos a escuchar. Porque yo ayer, que la vida es tan corta, no, la vida esta de aquí es tan corta. Ayer uno se indigna a veces quienes juegan con el dolor de los seres humanos. El ministro me decía hoy temprano, mire, esta nota salió, unos irresponsables, supuestamente falleció tal persona, supuestamente. O sea, ese supuestamente, si lo ve un familiar de esa persona, se murió, ¿vale? Ese puede ser muerto. Entonces después ellos se conforman con una notica diciendo, no, Bueno, ahora el nuevo profesor de periodismo de no sé qué institución. En todo caso, teacher, yo le pregunto, yo lo vi como conmovido, su voz tenía como cierto dejo de dolor. ¿Qué dice usted, teacher? ¿Por qué me mira de esa manera, teacher? ¿Es en serio esa pregunta? ¿Verdad? No sé, yo de verdad le vi los ojitos como a Guarapá. Usted no, yo no sé. No. Bueno, no sé. No, se está convirtiendo en actor porque él tiene conocimiento y cuenta de esta situación. Esto no es normal, así que acá sí, chévere.
El teacher sabe que en el lenguaje no verbal él está mintiendo. Claro, porque además hay mucha sonrisa contenida y además él empieza a afirmar cuando está hablando. Fíjense cómo ahí, mira, él se está medio riendo, fíjense, ahí, mira cómo frena los labios. A mí me parece más que es una estrategia para silenciar las redes sociales, las plataformas, que la gente no hable, Vergara. Bueno, en todo caso, esto es terrible porque estaríamos hablando, en principio, de algo que fue ordenado y que ya sumaría casi una veintena de personas desaparecidas. Bien complicado. Hablando de este personaje... A ver, paro un momento por aquí para hablar de las teorías que se manejaban ayer por redes sociales. Una era esta, precisamente de que era ordenado, que se hablan de guerra civilismo entre Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Pero ¿quién dio la orden? Diosdado, dio la orden Nicolás. Estos 3 militares eran de repente disidentes, querían otra cosa para Venezuela. Es que hay muchas aristas en este tema y parece que no terminamos un poco de mirarlo. Y ojo, porque yo no me olvido de lo que he dicho antes. Esto es un atentado de falsa bandera que puede ser complementario con que fuese ordenado, Montamos aquí un atentado y, no sé, culpamos a los americanos, a los estadounidenses. Y si la casualidad quiso en este caso que ocurriera lo de Washington a la vez que ocurría esto. Mucho que pensar. Tengo entendido, le pide a Maduro que hagan un viceministerio de religiones. Se había hablado que Nicolásito estaría a la cabeza de este tipo de cosas y también ahora confirman las redes que hay un acuerdo entre ciertos pastores y los sistemas penitenciarios en Venezuela. ¿Vamos a expiar nuestros pecados ahora? O vamos a espiar la brujería para ver quién es el que realmente está registrado. ¿Cuándo? Santeros, paleros y espiritistas que nos ven, venezolanos, ¿cuándo en la vida se ha registrado la religión como propósito para un ministerio? O sea, ¿qué van a facultar? ¿Qué van a hacer? ¿Van a dar un bono de la patria para decir que usted fuma, que usted prendió vela? ¿Van a dar un bono de la patria para decir que usted se transporta con un espíritu? ¿Van a dar un bono de la patria para decir para hacer legal el tema de la matanza de los animales como hacen en Miraflores? Cuando sacrifican animales como les da la gana. Porque eso hay pruebas. ¿Sabes qué me llama muchísimo la atención? Porque, por ejemplo, en países comunistas como China, cada templo que se abre debe contar con la aprobación del organismo que se encarga de eso. ¿Será que ahora en Venezuela tendremos ese límite también? Efectivamente, 3 de oro, la carta de la muerte y la carta de las estrellas, ellos están buscando en la medida de lo posible poder silenciar a aquellas personas o aquellas facultades espirituales donde diversas personas pueden tener manifestaciones extrasensoriales, llámese cualquier tipo de facultad o don que usted pueda tener, ya sea con cartas, ya sea con X herramienta, para tener, así como dice, la oportunidad de manipular o tergiversar la información. Esto lo hacen con el propósito de encerrar cualquier tipo de persona que de pronto pueda trabajar a nivel espiritual de una forma honesta y honrada. Entonces quieren atraparlos, ¿verdad? Para decir, bueno, mira, ustedes se van a conducir bajo esta línea para que así no vayan a salir con cualquier tipo de información. Es decir, como tú le dices a una entidad espiritual, llámese muerto, ego, enfumbe o la religión como usted la quiera llamar, que simplemente, bueno, tienen que apoyar ahora al régimen y que tienen que aplaudirle como los burdos de los brujos que están en Miraflores, que le dicen 4 estupideces a Maduro y que él viene y juramenta con la mano izquierda, porque ni siquiera que hizo un juramento real hacia las entidades espirituales. Ya sabemos. Efectivamente, el Nepo Baby de Nicolásito, que no es tonto, lo que quiere hacer es utilizar un poco la fe y las creencias de las personas. Ahí quiere meter un poco las herramientas de propaganda de adhesión al régimen. Cuanta más gente capte, porque esto ya no es que no se trata de captar gente. Se trata de captar grupos, que es distinto. Y esos grupos los capta la fe. No sé si me entendéis lo que quiero decir. Es una estrategia que no me extraña. Suena un poco raro, un viceministerio de religiones, precisamente en un régimen como el de Venezuela. Raro y no raro, pero bueno. Vamos a ver un poco qué es lo que pasa. Desde luego el tema de la avioneta sigue dando que hablar. Y bueno, yo ya he estado observando alguna que otra teoría y quizás la deje para un siguiente vídeo porque sinceramente creo que estamos
ante uno de los sucesos más fuertes dentro de Venezuela. Aquí hay una frase que dice: le han pillado con el gato al agua, que significa algo así como le han pillado infraganti. Pues algo así, me temo yo, de todo lo que tiene que ver con el tema de la avioneta. Nada más, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal. Y os dejo aquí con más vídeos y en el canal principal Jack de Corazones. Gracias por estar ahí.